El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y violencia exagerada. Recomendamos verlo en compañía de adultos y niños adorables. Contiene herramientas de apoyo para todas las familias. ¡Ya estamos! Íbamos nosotros antes del cabello. Hola, somos Moni Y Leo, y hoy estamos desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. con todo el amor. Bienvenidos. Una vez más a este espacio para compartir con las familias, con ustedes que desde las casas nos ven, que quieren hacer un mejor futuro, construir un mejor futuro para toda esta sociedad, empezando desde la primera infancia. Recorreremos todas las etapas del desarrollo para seguirnos llenando de herramientas. Hoy hablaremos de emociones. Moni, ¿sabía que emoción viene del latín movere? Que significa ir hacia adelante o desde. Emocionamos porque sentimos muchas cosas, pero no las expresamos. Hoy hablaremos de emociones, de reconocerlas, de qué hacer con ellas, cómo expresarlas, con todo el amor. Llegaste a nuestras vidas dando a todo otro color. Y mirándome en tus ojos, solo quiero ser mejor. Tú eres un poco de mí, yo quiero ser todo a tu favor. Construyendo nuestro propio mundo con todo el amor. Y crecemos juntos con todo el amor. Con temores y alegrías, sueños, dudas, triunfos, tropiezos. Y aprendemos del acierto y del error. Coleccionando recuerdos malos y buenos, pero con todo el amor. ¿Qué significará cuando hablamos de un mar de emociones? Nosotros muchas veces sentimos miedo, pero no pedimos ayuda. Sentimos tristeza, pero no buscamos consuelo. Sentimos rabia, pero no exigimos justicia. Sentimos alegría, Moni, pues no la compartimos. Así es, muchas veces nos encargamos de anular las emociones en vez de validarlas. ¿Y eso qué puede ocasionar? En los niños, en nosotros mismos, los adultos, que a veces no nos controlamos la mayoría de las veces y luego andamos pidiendo a los niños que se controlen, que se contengan, que no desborden sus emociones. Hoy hablamos más allá de las emociones y ustedes nos pueden llamar al 323-722-8296, un móvil, lo repito, 323-722-8296 para que hablemos más allá de las emociones. Si Teleantioquia emociona, ¿qué es lo que sienten cuando ven la pantalla? ¿A dónde lo sienten? ¿Qué creen que lo origina? ¿Qué creen que lo causa? Hagan el ejercicio. Cuando piensen en esa frase, cuando vean esas imágenes, ¿qué se mueve dentro de ustedes para que empecemos a hablar de emociones? Por lo pronto, queremos compartirle lo que a nosotros nos emociona. Ayer, por primera vez en este espacio, vimos el cabezote del programa, la presentación, ese video que hicimos con todo el amor. Y esos personajes que allí participaron, actores naturales que representan a todas las regiones del departamento, a todos los grupos sociales, pero todos con base el amor, han querido contarnos qué es lo que hacen con todo el amor. ¿Y tú qué haces con todo el amor? Lo que hago con todo el amor es cuidar de mi bebé Angélica. Yo soy Lady Cartagena, soy ama de casa y lo que hago con todo el amor del mundo es cuidar a mi familia. Soy Juan Felipe, padre de familia, tengo un par de hijas. Lo que hago con todo amor es compartir con mis hijas todo el tiempo que me sea posible. Soy Paulina y lo que hago con todo el amor es esforzarme cada día en lo que quiero hacer bien. Hola, soy Tatiana, mamá de Paulina y Miranda. Lo que hago con todo el amor es formarme para tener herramientas para la crianza de mis hijas. Yo soy feliz con mi familia, compartiendo anécdotas y historias de nuestra familia. Yo confío mucho en mis padres y les cuento todo lo que me pasa en la escuela y en muchos lugares. Cuando estoy con mis nietos
y mis bisnietos, me siento la mujer más feliz del mundo. Soy Catherine Ruiz, soy madre de familia. Lo que hago con todo el amor es cuidar de mis hijos. Nuestro trabajo, la gente, con la comunidad, con todos los que estamos en estos momentos en el contorno. Y que viva el amor, porque el amor siempre tiene que existir en nosotros. No importa en el momento en que estemos, el amor tiene que brillar. Seguimos Con todo el amor, aquí seguimos en el barrio Moravia, que es sinónimo de transformación. Así es, desde las emociones, porque lo que buscamos también es contarles a ustedes que la esencia se mantendrá siempre. Cambian las emociones, cambian las formas, pero no cambia el fondo. Ya está con nosotros hoy aquí la que sabe, porque es tiempo de entrar en Los que saben. Los que saben, para hoy la que sabe es nuestra invitada Elisa Peláez, ella es psicóloga de Growth y está con nosotros. Elisa, bienvenida. Además, me encanta porque es mamá de Benjamín. ¿Cuánto tiene Benjamín? 5 años y 11 meses. 5 años, pero ahí falta el dato de mamá. La mamá siempre es 5 años, 11 meses, 4 semanas, 3 días, 3 horitas. Es que ya no tiene 5, ya no tiene 5 y medio, pero todavía no tiene 6. Ah, bueno, para ahí está. Va a cumplir 6, va a cumplir 6. Ya estamos en función de cumpleaños, sí. Muy bien, hoy hablamos de las emociones, porque es un tema importantísimo, es quizá lo que va a mandar de ahora en adelante, y ha mandado por muchos años. Lo que pasa es que antes no lo sabíamos, la parada, el desarrollo de las vidas, esa toma de decisiones que hacemos de manera acertada, adecuada o inadecuada, porque aunque la tecnología ha evolucionado un montón y cada vez hay más máquinas para suplir cosas, para hacer oficios, para reemplazar, para ahorrar procesos, si hay algo que las máquinas posiblemente jamás podrán reemplazar, son las emociones. Y será lo único que nos diferencie de las máquinas. Y para conocer las emociones, pues tenemos hoy a Elisa. Y preguntemos primero eso, Elisa, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones desde el punto de vista más técnico son una respuesta psicofisiológica. Eso quiere decir que es una respuesta psicológica a nivel neuronal, pero también física. Tiene un impacto al activar nuestros neurotransmisores. Digamos que tiene una respuesta también a nivel físico para adaptarnos a las diferentes situaciones. Pero si es una respuesta, digamos, automática, intensa, eso es tal vez lo que la diferencia de los sentimientos, porque siempre solemos como confundir emoción y sentimientos como lo mismo. Los sentimientos tienen un componente de construcción también, del pensamiento, de la concepción, lo que yo siento sobre algo, digamos que es algo más elaborado y tiene que ver más con la parte cognitiva. La parte emocional no se construye, sino que es una respuesta automática de nuestro cuerpo. Elisa, estábamos hablando al comienzo cuando hacíamos la introducción de lo importante de hablar del tema de las emociones, desde lo que percibimos, desde quizá lo que hemos leído, nos han contado, pero desde la parte un poco más técnica, profesional, propia, en este caso de la psicología, porque antes no se hablaba y porque ahora se está hablando tanto de las emociones, de la educación emocional como tema líder y bandera dentro de las propuestas educativas. ¿Qué es lo que hace que ese tema emocional recobre tanta vigencia? Pues básicamente ha sido encontrar a través de muchas investigaciones que las emociones son definitivamente lo que dirige nuestra conducta, y antes se pensaba que era un proceso muy inconsciente, que no teníamos ningún tipo de, digamos que de maniobra sobre ellas, porque no me gusta la palabra control tanto en ese concepto, pero se ha encontrado que hay muchas cosas que podemos hacer para fomentar emociones que nos generen sensación de bienestar, y cuando nos sentimos bien, pues nuestras actuaciones, las conductas que van a hacer la respuesta adaptativa a esas emociones positivas pueden ser mejor. Y también porque hemos pasado de un mundo donde nos tenemos que estar defendiendo, sobreviviendo, algo muy animal, y hemos entendido que ya hemos evolucionado tanto que esas no pueden ser nuestras respuestas.
Ahora se habla, como decíamos, mucho del tema de la educación emocional y somos los adultos los llamados a educar a los niños en el tema de conciencia emocional, pero somos unos adultos que poco nos educaron en esto de las emociones. ¿Cómo educarlos a ellos sin estar nosotros educados, sin conocer del tema, sin aprender, sin sabernos controlar, sin saber qué nos produce rabia, sin saber qué nos produce tristeza, sin saber cómo se siente y muchas veces encartarnos con esas emociones y no saber qué hacer con ellas? Pues creo que las emociones, así como muchos asuntos en la crianza o en la educación, son esos temas que nos vinieron a transformar primero a nosotros. Entonces, súper chévere lo que dices, y es, definitivamente no somos generaciones quienes ahora tenemos hijos que nos hayan educado en el tema emocional. Entonces, aprender sobre ellas primero nosotros, aprender a entenderlas en nuestro cuerpo, para qué sirven, cómo se vuelve una respuesta adaptativa, cómo fomentar estrategias de bienestar frente a las emociones que nos generan bienestar, porque ahorita hablamos no hay positivas o negativas, pues será la clave para poder transmitir eso a nuestros hijos, porque como hemos aprendido, los niños aprenden principalmente por observación. Entonces... No, termina, Lisa, sí vas a... Que sería finalmente cómo enseñarles, primero aprenderlo en nosotros para poderlo modelar en ellos. Sí, me parece muy importante porque mucha gente tiene en la cabeza que las emociones o ser seres emocionales es como una condición especial o una condición especial de algunas personas. Hay gente que dice, ay, hoy estoy tan emocional, tan sentimental, y emociones tenemos todos todo el tiempo. Todos. Eso es algo muy importante, lo que tenemos que tener conciencia, y es, no nos salvamos de eso. Es un proceso automático, es un proceso que hace parte de nuestro cuerpo, que es probablemente lo que nos ha permitido evolucionar y llegar hasta acá cuando hablábamos de emociones solo para la supervivencia, pero sí, ninguno se salva, no hay más emocionales que otros. Hay un manejo de emociones de pronto un poquito más evolucionado, más avanzado en unos que otros, pero ninguno se salva del tema. Mucho se habla cuando uno empieza a leer del tema, a hablar con expertos sobre el tema, de las famosas emociones básicas. ¿Eso a qué hace referencia? ¿Cuáles son y por qué se dice que son básicas? Esas emociones básicas, históricamente, digamos que hubo un autor que encontró, al estudiar en varios países del mundo cómo reaccionaban las personas frente a ciertas emociones, y se dio cuenta que eran, digamos, que las que teníamos en común a pesar de la cultura, y mejor dicho, independiente de la cultura, teníamos unas mismas respuestas frente a esas emociones. Son la tristeza, la rabia, la sorpresa, la alegría, el miedo. Siempre, en cualquier cultura, independiente de cómo hayas sido educado, cuando se activa una de estas emociones en tu cerebro, probablemente la respuesta vaya a ser la misma. Hay otras emociones que son las emociones que llaman secundarias, que de pronto tienen un poco más de construcción cultural asociada a esa respuesta. Partimos entonces de las básicas: miedo, tristeza, alegría, sorpresa y rabia. Esas 5 que de entrada me generan una pregunta que yo sé que es la que le genera a mucha gente, pero la voy a hacer enseguida, después de nuestra llamada, porque si algo nos emociona a nosotros es que nos llamen, es que ustedes participen. Y nos llama Caterine, mamá de trillizos, y Cristian, que es también muy querida de esta casa. Caterine, bienvenida. Hola, Lemo. ¿Cómo están? Mi Leo y mi Mónica, como siempre les decimos en la familia. Tan bella, siempre con todo el amor. Aquí estamos, atentos a todo lo que ustedes nos cuenten. Kate, cuenta, ¿tienes alguna duda con el tema de las emociones? ¿Sabes? ¿Has leído? ¿Te has preparado para educar a tus hijos emocionalmente? Pues ha sido un poco complejo, pues, porque entre ellos no todos son lo mismo, las emociones hacen como muy distintas, pero más que todo en este momento es con Cristian, mi hijo mayor, que pues ayer tenía como pero como felicidad, porque ayer tuvimos entrega de boletines. Es un niño académicamente muy excelente, no perdió ninguna materia ni nada, pero pues en la disciplina sí va más bien como mal, porque en este momento es víctima de bullying. Entonces ayer él me dijo, yo estoy muy feliz porque no perdí ninguna materia, pero
como enojo, como rabia, entonces yo como que no me sentí como impotente y no sabía cómo reaccionar en ese momento. Yo pues lo abracé, yo le dije que poco a poco, poquito, y con todo el amor lo íbamos a ayudar a él a salir adelante de eso. Entonces estamos esperando, pero sí, gracias a Dios, como siempre, mi lema y ayudando siempre a nosotros ayuda a crecer con nuestros hijos y a poderlos educar de una buena manera, con todo el amor. Qué mejor programa y qué nombre tan excelente. Sí, me gustaría saber qué puedo hacer en ese momento con él, cómo lo puedo orientar, cómo lo puedo ayudar. Es más básicamente eso. Caterine, pues muchas gracias de nuevo. Es un placer y un gusto sentirte ahí de nuevo cerquita, escuchar tu voz y saber que eres una mamá absolutamente comprometida con hacer las cosas cada día mejor y con todo el amor. Frente a estas situaciones nos encontramos los padres todos los días. No quisiéramos ni siquiera que los hijos sufrieran y cuando se enfrentan a eso no sabemos cómo manejarlo. Si negarlo, si hacernos los bobos, si cambiar el tema, ¿qué hacemos? Lo que llaman esas emociones encontradas, alegría y tristeza al mismo tiempo, por un lado por las notas y por el otro por el bullying. Bueno, digamos que en el manejo, pues este es un tema extenso, el bullying, pero en el manejo de estas situaciones es muy importante pues la intervención que haga el colegio, entonces ponerlos en contexto al colegio, que sepan qué está pasando, buscar ayuda ahí. Desde el punto de vista del hogar, de la casa, hay algo muy importante que tenemos que enseñar, así como enseñamos las emociones y son las habilidades sociales. Estas habilidades sociales no consisten, como hemos creído siempre, como en la cantidad de amigos que tenemos, sino en la interacción, en la calidad de la interacción que tenemos con los demás, y cómo eso nos permite adaptarnos mejor. Y dentro de esas habilidades sociales está el manejo emocional. ¿Por qué siente rabia? Entremos y hablemos de esa emoción que Caterine la menciona. La rabia aparece cuando ha ocurrido una injusticia. Entonces lo primero es validar en Cristian que lo que está sintiendo es completamente coherente con lo que le está pasando. Es injusto que le estén faltando al respeto. Pero también fortalecerlo mucho en habilidades sociales, cómo responder asertivamente, cómo negar ciertas peticiones que a veces los exponen y los hacen vulnerables de una manera asertiva, cómo hacer defender sus derechos sin desbordarse en la emoción de la rabia, que a veces es lo que busca el victimario, ver la reacción del otro. Puede ser un buen punto de partida para manejar la situación, pero si la situación es de bullying, es decir, que ha sido repetitiva y ha generado daño físico o psicológico, es muy importante poner en contexto al colegio, informarlo. Seguramente será tema nuestro, dedicado, programa exclusivo del tema del bullying, de cómo manejarlo, de cómo enfrentarlo, pero por lo pronto, como padres y como adultos, tratando un poco de contener a ese niño que se está sintiendo mal, a ese adolescente que no la está pasando tan bien. Entonces lo que debemos hacer es validar la emoción. Es normal que te sientas así, está bien sentirse así, no es malo que sientas rabia. De hecho, yo en tu lugar también sentiría lo mismo. Cualquier persona en tu lugar posiblemente se sentiría igual. De hecho, muchas veces hacemos parecer como que la emoción no está bien, y una buena, o nos sentimos que lo que estamos sintiendo no está bien. Cristian, por ejemplo, decirle, ¿tú te imaginas donde que te molestaran, que te hicieran daño, no te diera rabia? ¿Qué pasaría contigo? Como para que él también esté tranquilo y acepte esa emoción, que lo que hace es activarlo, decirle, sí, hay algo que tenemos que hacer, nos tenemos que defender, tenemos que informar a los demás. Elisa, pero hay algo que me parece muy importante a mí y que es el ejercicio que igual ampliaremos ahorita más adelante, y es que esa rabia que se genera en Cristian es por una injusticia, sí, pero no es solamente en él y no es solamente en ese momento. A todos, cuando sentimos rabia, es porque hay una injusticia detrás,
Cuando la mamá dice que está muy enojada porque le dejaron la ropa tirada en la sala porque no tendieron las camas, no es por el hecho de que no hayan tendido la cama, es por el hecho que a ella le parece injusto que si ella organiza la casa, nosotros lleguemos a hacerle reguero. Y así pasa con toda la situación. O sea, el origen de la rabia, como para entender la emoción, es la injusticia. Exacto, la rabia se activa en nosotros cuando ocurre una injusticia y como todas las emociones deberían hacerlo, nos está dando un mensaje de actuemos, algo aquí está pasando que no va acorde. Cuando yo actúo frente a una situación que es injusta, lo que hago es poner un límite adecuado a tiempo. Entonces, sí, frente a cualquier situación que interpretemos como injusta, se activa la emoción de la rabia. Antes de irnos al corte, habíamos quedado con las 5 emociones básicas, ¿cierto? Sí. Alegría, tristeza, rabia, emoción, alegría, tristeza, alegría, rabia, miedo y sorpresa. Ok. Y Leo tenía una pregunta que creo que es la misma que yo me estoy imaginando, pero hágala porque no nos vamos sin ella. Sí, porque es que uno ve, y creo que es lo que se pregunta a todo el mundo. Ahorita dijiste, no hay emociones ni positivas ni negativas, pero uno sí siente muy recargada la cosa como para lo negativo. Ira, tristeza, asco, miedo, sorpresa y alegría. Por allá, como tiradita, solita, por allá la alegría en un rincón. Sí. Entonces, ¿por qué no son negativas? ¿Qué tiene de positiva pues la tristeza? ¿Y por qué no son malas ni buenas, cierto? Ajá, listo. Las emociones, como venimos hablando, son respuestas que nos permiten adaptarnos a las situaciones. ¿Por qué no son negativas? Porque las emociones lo que hacen es que nos permiten movernos adecuadamente frente a lo que nos sucede. Entonces, ¿por qué el miedo no es una emoción negativa? Porque si yo no siento miedo, si históricamente no hubiéramos sentido miedo, por ejemplo, al depredador, no estaríamos acá, no nos podríamos defender, no podríamos sobrevivir, porque simplemente hubiéramos vivido todos alegres y felices y contentos. Cuando tenemos miedo estamos más activos y nuestros sentidos funcionan mucho mejor. Cuando estamos con miedo se activa en nuestro cerebro un área que nos dice que debemos alertarnos y huir, pues digamos que en la evolución ha sido para huir o defendernos. Ese es el sentido del miedo más primitivo. ¿Qué pasa y por qué ahora sufrimos y tenemos ansiedad? Porque que ahí podría ser una emoción negativa. A veces activamos ese sistema cuando no hay una situación de vida o muerte. Ahí es donde no sería una emoción tan positiva. Los que le tienen miedo a la señora tienen ese sentido de supervivencia más desarrollado. Eso es lo positivo, ¿no? Hay que hablarlo todo. Muy bien, volveremos a ampliar ese tema un poco de las emociones buenas y malas, que no deberían ser llamadas así, porque todas tienen una función básica en nuestro interior, nos protegen de algo y sirven para algo. Nos vamos a ir al corte y a él nos vamos bien dateados. Bien dateados nos dice que las emociones pueden ser contagiosas. Cuanto más expresiva es una persona, es más probable que se note esa emoción y que los demás la imiten. Es más fácil contagiarnos de una emoción que de una gripa. Seguimos con todo el amor desde el Centro de Desarrollo Cultural Moravia. Y recuerden que nos pueden llamar a la línea 323-277-8296. Es un móvil al que se pueden comunicar con nosotros. 323-277-8296. Y tenemos llamada. ¿Sí? ¿Aló? 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 ¿Le escuchamos, doña Cecilia? Bueno, ¿Cómo está? Muy bien, me emociona mucho, hoy precisamente el Día de las Emociones, me emociona mucho ver cómo
el amor y la pasión por lo que hace, en este caso de Moni y de Leo, reaparece en una puerta grande, tota. Al principio la emoción de la tristeza y de la angustia, lo que va a pasar, pero siempre las personas que tienen ese carisma, vamos a ir muy lejos. Bueno, estamos hablando de emociones y me emocioné. De eso se trata. De eso se trata, ya Chao, listo. Chao, muchas Maravilloso. gracias. Se emocionó. Se emocionó y se vale. Es muy bonito. Sí, y a muy nosotros bonito. nos emociona mucho también esa reacción de nuestros televidentes que escriben y se expresan sus emociones, sus sentimientos. Y eso Así es es. lo que tenemos que aprender. Nos quedamos en las emociones buenas y malas y de la función que cumple cada una, que realmente es malo llamarlas buenas y malas, no, más que malo no es adecuado. Ajá. ¿Cómo deberíamos llamarlas entonces? ¿Emociones? Sí, todas son emociones, son adaptativas, todas son muy útiles. Y todas son válidas, que es lo más importante, ¿no? Todas son válidas porque nos proporcionan información, pero son susceptibles de revisar su validez. Por ejemplo, hay ocasiones donde niños sienten constantemente rabia en las interacciones sociales y no les queda difícil diferenciar cuando constantemente ocurren injusticias con ellos o cuando simplemente no les agrada lo que está sucediendo. Digamos que la respuesta puede ser muy distinta frente al uno a lo otro. Cuando sentimos miedo constantemente frente a todas las situaciones y sobre todo no es válido todas las respuestas, todas las conductas que hagamos de acuerdo a esas emociones. Uno cómo puede aprender e incluso enseñarle a los niños, pero acá es un tema de aprender primero los adultos, porque decíamos, tenemos poca educación emocional. ¿Qué le genera determinada emoción? ¿Y para qué sirve saber qué nos genera la emoción? Bueno, muchas veces hablando de la relación con el cuerpo, hay emociones que tienen un impacto que es muy evidente en el cuerpo. Entonces nos duele el estómago o nos empieza a doler la cabeza, apretamos los dientes, tenemos una respuesta física que de pronto no es muy adaptativa y que no va a ser la conducta apropiada de respuesta a esa emoción que estoy sintiendo. Entonces, revisar la información que nos está proporcionando. Si constantemente estoy sintiendo miedo y un dolor de estómago todo el tiempo, eso de pronto no es muy adaptativo, que es el sentido de saber interpretar esas emociones. Pero eso funciona más a manera de reflexión, es decir, uno en el momento en el que está furioso, sí, no hace un paréntesis y dice, a ver qué me causa la rabia. A ver. O cuando las mujeres dicen, tengo una emoción tan amarilla, ¿cuál de todas es? Es como a modo de retroalimentación, de, bueno, listo, sí, me descontrolé, me salí de mis casillas, pero ¿qué pasó para aprender para la próxima o cómo es el proceso? Puede ser pues inicialmente puede ser algo de reflexión, ¿cierto? Pero sí debería ser un hábito. Así esté muerto de la rabia, primero que todo saber que en ese momento no voy a actuar cuando tengo mucha rabia, pero de pronto sí es posible volver un hábito cada vez que interpreto que estoy sintiendo esa emoción, tratar de entender qué mensaje me está trayendo, qué me está queriendo decir, por qué apareció, porque ahí también voy a poder diferenciar si es una emoción, digamos que adecuada a la situación que está ocurriendo o simplemente mi interpretación de la situación hizo que se liberara esa emoción y mi conducta no va a ser muy adaptativa. Entonces, si yo hago el ejercicio cuando estoy muerta de la rabia, digo, verdaderamente pasó una injusticia. Ah, no, lo que me pasó fue que encontré que esta persona me puso un límite, me dijo hasta acá, y yo me sentí fue frustrada. La respuesta cuando yo estoy frustrado, cuando tengo rabia, es muy distinta. Si yo tengo rabia, verdaderamente ocurrió una injusticia, puedo esperar a que pase la intensidad de la emoción, pero debo hacer algo al respecto. Si a Cristian le están haciendo bullying, no voy a ir en el momento en que me enteré a hablarle a los niños, a gritarles, pero si me quedo quieta, para nada sirvió esa rabia. Pero si lo que me pasó fue una frustración porque no me están dejando hacer todo lo que yo quiera en el colegio, y es que me están poniendo límites, no Cristian, pues otro ejemplo,
lo que estoy sintiendo es frustración y no puedo ir a actuar y decir, es que me tienen que cambiar todas las reglas aquí porque no me gustan, sino que tengo que entender que hasta ahí llegan los límites, que esas son las reglas. Entonces sí se debería volver, Moni, un hábito cuando estoy sintiendo la emoción, tratar de interpretar qué pensamiento asociado tiene esa emoción. Uno cree, Lisa, que puede ser muy difícil volverlo un hábito, pero a veces hay situaciones cotidianas que todos los días nos generan la misma rabia. Exactamente. La misma rabia a la hora del almuerzo porque no se lo come, la misma rabia porque no se levanta para irse a estudiar. Exacto. Entonces ahí es donde tenemos una oportunidad también de analizar esa emoción que sentimos con ellos, que sienten nuestros hijos, que sentimos nosotros como papá, y todos los días que nos vemos enfrentados a la misma situación, podemos tal vez ir superando o aprendiendo a manejarla un poquito mejor. Vamos a recibir en la línea, tenemos a Natalia, mamá de Celeste. Natalia, bienvenida, con todo el amor. Natalia, se nos cayó la llamada, vamos a ver, ojalá no se haya dado muy duro, esperemos que se levante, que vuelva con nosotros, a ver si nos podemos comunicar con Natalia. ¿Ibas a decir algo, Mónica? Sí, un poco en ese desconocimiento emocional de nosotros los adultos, vamos educando a nuestros hijos repitiendo esos patrones en automático y aparecen permanentemente frases como no llore, o no pasó nada, o sea fuerte, que eso fue una bobada, eso no duele, o no pienses en eso, pasa la página. Eso se vuelve no, así nos educaron y así repetimos la manera de educar. ¿Cómo hacer un poco de conciencia en esas frases que tanto daño hacen para negar y castrar las emociones? Lo primero que todo, exacto, volverlo un hábito en nosotros, pero lo más poderoso de esto, y ahorita lo hablaba con Leo cuando conoció las tarjetas, es que es tan útil saber y empezar a entender en nosotros mismos las emociones, que ni siquiera es un ejercicio muy difícil, o así lo interpreto yo. Cuando uno descubre el mundo de la educación emocional, uno dice, Dios mío, ¿qué es esta utilidad? Yo descubrí el agua tibia, ¿dónde está esta información? Porque lo que nos genera es mucho bienestar, mejora las relaciones, las interacciones al yo comprender un poquito más cómo actuar bajo esa emoción. Y no voy a tener que hacer un gran esfuerzo como por instaurarlo en los niños, porque lo voy a tener tan natural en mí, así a veces me equivoque, que yo ya sé que la próxima vez que yo esté viendo a mi hijo muerto de la rabia, si yo ya me acostumbré a preguntarme primero qué información trae la rabia, es decir, qué injusticia ha ocurrido, pues naturalmente lo voy a hacer con él. Le voy a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué piensas que es injusto? O le voy a poder decir también, considero que esta situación no es injusta, que tienes rabia, pero que pareciera que tienes rabia, pero tienes es frustración porque te dije que no puedes hacer esto, no puedes ir a tal lugar, y se vuelve una conversación, o se debería volver una conversación habitual, como sin tanto esfuerzo, como una enseñanza de cuáles son los departamentos de Colombia, de memoria, no, se vuelve algo como habitual en la relación. Iba a hacer una pregunta, pero me da cosa que de pronto nos caiga otra llamada, entonces cojámosla de una vez para que no nos vaya a caer. Lina, está con nosotros, aquí te recibimos con todo el amor, Lina. Leo, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, gracias por comunicarte, Lina. Así estoy yo súper emocionada. ¿Cómo te va? Cuéntanos, Lina. Pasarle la pregunta. Adelante. ¿Yo qué hago cuando mi niña... Yo quiero llorar, pero no me preguntes por qué? Ya te había leído y estaba aquí pendiente, mejor dicho, se la hice en el corte y estábamos pendientes de resolverla, pero rico que te pudiste comunicar, porque a Lina le pasa eso, su hija muchas veces le dice, tiene 6 años, mamá quiero llorar pero no sé por qué, y le pasa a uno muchas veces, estoy como emotivo y no sé por qué, estoy sensible y no sé por qué, o tengo rabia y no sé por qué. ¿Cómo manejamos esa situación? Primero con nosotros mismos y luego con la hija. Y a ti muchas gracias por llamarnos. Bueno, la tristeza aparece cuando extrañamos algo, alguien, una situación, cuando estamos haciendo lo que llamamos un duelo, pero el duelo lo hemos asociado únicamente como a las muertes, a las pérdidas, pero realmente ese duelo es ese proceso que se vive durante la emoción de la tristeza,
y hacerle la pregunta de qué perdió, a qué duelo le está haciendo. Por ejemplo, una relación con una amiga, una profe, una situación que ya no va a vivir. Pero el aquí lapicero favorito, su Sí. juguete, Exacto. no sé, su sticker, el muñeco que le salió en la carita feliz, ¿no? Exacto, pero hay algo, no sé qué edad tienen, pero hay 6 algo. años. A 6 años. En nuestra cultura nos incomoda horrible que la gente esté triste, no sabemos qué hacer. Entonces a los niños desde chiquitos les hemos dicho, no, como decías ahora, Moni, no llore, por eso no se llora, eso es una bobada, en fin. Entonces muchas veces hay algo que se llaman emociones encubiertas y es que ella puede estar sintiendo por debajo de esa tristeza de pronto una rabia y que sea más fácil como niña, en vez de, son las construcciones culturales, en vez de como niña poder expresar tranquila su rabia, sea digamos que más culturalmente aceptable la tristeza en ella. Por el tema de victimizar, no, las sí, mujeres, ¿no? exacto. Sí. Pero me gusta mucho ese punto con lo que decía Moni y lo uno a una cosa, y es que además estamos en una sociedad donde actualmente por redes sociales y como por esa cultura del positivismo y del optimismo, a toda hora tenemos que estar bien, a toda hora nos tenemos que estar bien, no, los otros tienen problemas peores que los que usted tiene, entonces tranquilo, y no nos damos esa oportunidad, no, sí, es que yo quiero estar triste y necesito estar triste y lo estoy, y quiero llorar. Está bien. Y está bien, exacto. Así es, digamos que parte de la educación emocional ha sido que dejemos el cuento de que lo tienes todo, tienes que estar feliz, todo es positivo, porque eso que hace nos embolata la gestión de las emociones. Y un poquito, que por eso decía ahora que la palabra control no me gusta mucho, lo que se ha hecho en las emociones es utilizar la palabra regulación. Y la regulación se hace desde la conducta de respuesta frente a esa emoción, que sea adaptativa, que sea respetuosa con el otro, que respete el límite, pero realmente las emociones no son un tema de controlar o de regular, digamos, anulándolas, ¿cierto? Entonces las emociones se gestionan. Exactamente. ¿Cómo se da un proceso de gestión de emoción? O sea, ¿cómo pasa ese círculo? ¿Sucede algo, luego siento, luego actúo? ¿O cómo es ese proceso? No es capaz uno de gestionar un permiso en el colegio ahora para gestionar una emoción. Sí, es un tema bastante avanzado. La psicología cognitiva lo explica muy bien y es, todos vivimos situaciones muy similares. Nos pasa situaciones cotidianas, a todos pues es muy raro que pase algo muy distinto y muy atípico. Las situaciones en nosotros generan algo que se llaman pensamientos automáticos, unas respuestas cognitivas frente a esas situaciones. Por ejemplo, a un niño de 2 años se le cae un helado. El pensamiento de él puede ser, era el helado más rico del mundo, nunca lo voy a volver a tener, todo lo que tuve que rogar por este helado. Pero si a un adulto de 28 años se le cae un helado, el pensamiento sobre esa situación es muy distinta. Entonces la activación de la emoción es diferente en el uno o en el otro. Esto es un ejemplo extremo, pero incluso en la misma edad, situaciones, un divorcio, una pelea, en cada uno nos genera un pensamiento diferente. Ese pensamiento activa la emoción correspondiente a la situación y esa emoción es la que dirige la conducta, mi respuesta frente a la situación. Entonces a lo que la nos conducta tenemos finalmente es la toma de la decisión. Sí. Yo cómo me comporto frente a esa emoción. Exacto, Sí. lo que hago con esa emoción, Ajá. ¿cierto? Entonces, si yo estoy extrañando algo, la conducta adaptativa será llorar. Si a mí me da miedo, porque tengo que pasar una calle, una autopista a toda velocidad, mi respuesta es el miedo, pues será cuidarme, pasar con cuidado, usar el puente, ¿cierto? Entonces, digamos que esa sería un poco la gestión. Y hay otro sentido y es, podemos estimular en nosotros mismos las emociones positivas, ¿cierto? Buscando sorprendernos con situaciones que de pronto nos han parecido obvias, haciendo prácticas de meditación, de yoga, ejercicio físico, todo lo que nos genera tranquilidad, hacer ejercicios de gratitud cada noche. Estamos acostumbrados por la influencia religiosa cada noche a pedir por lo que nos falta y eso tiene un comportamiento en nuestro cerebro, eso hace, digamos que una modificación en la percepción del mundo. Cuando lo hacemos al revés, la gratitud, cómo eso empieza a generar en nuestro cerebro, hay investigaciones sobre el tema,
de percibir con más alegría y con más gratitud lo que nos pasa en el día a día. Todo eso es gestión de emociones para experimentar durante el día más bienestar. Eli, es que con este tema de la crianza, en general con muchos de estos subtemas, entre ellos creo que cabe el de las emociones, somos muy dados, sobre todo los adultos, a pensar, pues a mí no me educaron en emociones y aquí estoy. Vean, ¿cierto? Estoy bien, contenta, alegre, la sé manejar, resuelvo los problemas. Sí, claro, a veces me da rabia, pero yo veré cómo resuelvo. Yo fui un niño muy triste, pero eso me hizo muy fuerte. Exactamente, le buscamos como el contrapeso. Podríamos pensar, pues, ¿y qué pasa si no educamos a nuestros hijos en emociones? Si finalmente dejamos que crezcan como hemos sido educados nosotros. Frente al primer comentario te tengo un dato muy importante y es el motivo de incapacidad laboral número 1 en el mundo es la depresión, el número 2 la ansiedad y para este año tiende a revertirse. Estará en el número 1 la ansiedad, en el segundo la depresión. Entonces para todos los que dicen que les pegaron y acá están bien, falso. Estamos enfermos. Estamos con una crisis de salud pública mental muy significativa, entonces no está bien. Segundo, cada vez que vamos evolucionando va habiendo menos guerras en el mundo, así tengamos la mirada negativa, la investigación lo respalda, cada vez estamos mejor y entre eso ha sido evolucionar y darnos cuenta que las emociones hacen parte de nuestra vida. ¿Qué fue lo segundo que me dijiste? ¿Qué fue lo segundo que le dije? No, pues que mucha gente ¿qué pasa si no nos educan en el tema emocional? A los niños. Exacto. Entonces, todas esas respuestas, digamos que esas emociones que nos generan malestar y que la respuesta no va a ser pues la paz, el amor, la tranquilidad y el bienestar, van a tomar un poco más el control sobre nuestras interacciones que las que de pronto nos proporcionan más bienestar, o no vamos a responder adecuadamente, porque si bien la rabia, por ejemplo, es una respuesta a una injusticia, la conducta con la que yo respondo con rabia no puede ser saltándome al otro y respetándolo, haciéndole más daño. Muy bien, pues aprender a identificar entonces qué causa determinada emoción o qué hay detrás de determinada emoción, como por ejemplo lo hemos visto ya hasta esta parte del programa, que detrás de la rabia hay una injusticia, que detrás de la tristeza hay una pérdida, hay un duelo. ¿Cómo hacerlo con las demás emociones? A eso dedicaremos nuestro ensayo y amor después del corte, al que nos vamos con grandes citas pequeñitas. Grandes citas pequeñitas. Las grandes citas que aparecen en un momento de emoción, como por ejemplo, Salomé, es hora de hacer la tarea. Esta mamá que yo tengo, qué paciencia la que hay que tenerle, diario me repite lo mismo. Salomé, 6 años, ya experimenta que el desagrado, la rabiecita, la ternurita, grandes citas pequeñitas, ya volvemos con todo el amor. Volvemos con todo el amor desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Ustedes pueden comunicarse también con nosotros a través de nuestro correo contodoelamor@teleantioquia.com.co o a la línea 323-277-8296, como lo hace Estefanía, mamá de Tomás. Y Estefanía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mamá de Tomás y Amalia, ¿cierto, Estefanía? Sí. Así es. Sí, ya había ratito. Sí, con ustedes. Qué rico, Estefanía. ¿Tienes dudas sobre las emociones? Y pues yo creo que más como... Se te está cortando la llamada, muévete un poquito ahí a ver si te escuchamos mejor. Ahí me escuchan bien. Perfecto. Tema de los adultos. No, se te corta la llamada, Estefanía, otra vez. Intentémoslo una vez más, Estefanía, a ver si logramos escuchar tu pregunta. Hola. Ahí, cuéntanos. Hola. Más como desde el tema
No. Está imposible, Pero la Estefanía. escriba, Yo creo que cuelga Antes y de trata de los volver a adultos. llamar a ver si se restablece la llamada. A arroba, ¿cómo es? Con todo el amor, @teleantioquia.com.co. Esperamos además que nos manden los mamarazis, que son fotos o videos de sus niños, de cosas que hacen con los niños, de esas primeras veces, de la primera papilla, de la primera gateada, de los primeros pasos, momentos que comparten en familia, para que ustedes también y sus hijos aparezcan en nuestra pantalla. También las grandes citas pequeñitas las pueden seguir compartiendo a ese correo con todo el amor @teleantioquia.com.co. Ha llegado el momento en nuestro programa de tener un minuto por la sostenibilidad. Esta sirena indica que estamos en un minuto por la sostenibilidad. Para darles el siguiente mensaje: todo producto desechable que se arroje al ambiente permanece allí contaminando el ecosistema por cientos de años. Evita consumir plásticos de un solo uso. Este es un minuto por la sostenibilidad. Voy a guardar esta botellita para volver a... Sí, vuélvala para ahí, caer el la juguito. tanquea. Esto Sí. para lonchera. Yo me he ahorrado muchos termos con esto, para no usarlo una sola vez. Después del minuto por la sostenibilidad, aquí está nuestro ensayo y amor. Como los errores son una gran oportunidad para aprender, pues esto no se llama ensayo y error, se llama ensayo y amor, porque de cada cosa en la que creemos que fallamos siempre sacamos un aprendizaje. Y vamos a conocer un poco más, Elisa, de este tema, de estas cartas que tenemos, que me gusta mucho, porque como lo hablábamos ahora, por ejemplo, aprendimos que la rabia aparecía o surgía a partir de la injusticia. ¿Qué pasa con las otras emociones? Bueno, como hemos hablado tanto de las negativas, como la gente las llama, mentiras, como hemos hablado pues un poco sobre esto que es muy importante, vamos a hablar de una más que no se siente tan agradable, pero que es muy importante, y ya hablamos de cómo fomentar un poquito más las que nos generan bienestar. Entonces, el desagrado es una emoción. Esta, por favor, la mostramos a la cámara para que vean la expresión de desagrado. ¿Cuál es la cara de desagrado de Moni? El desagrado es una emoción muy importante, sobre todo en nuestros niños chiquitos. Les voy a dar una información, y es que ese desagrado debería ser una emoción que validemos en nuestros hijos para entender que la siento cuando algo sobrepasa mis propios límites. Entonces, si un niño o una niña expresa desagrado por otro adulto, será una buena señal y no debemos invalidar esa emoción, porque nos está dando cierta información, y debemos preguntar más bien: ¿será que hay algún adulto que ha sobrepasado los límites de tu cuerpo, de tu vida, de tus emociones? Un signo de alarma. Es un signo de alarma súper importante. Entonces, el desagrado nunca podemos decirles maleducado, no hagas así. Pues obviamente si me desagrada una comida en la mesa no voy a hacer una expresión muy fea, ¿cierto? Pero es completamente válida. Si no existiera el desagrado, nos habríamos comido muchas comidas malas, en mal Pero estado. esa expresión de guácala, las penas que nos hacen pasar en la casa del vecino, o en una visita, o en una fiesta, o en una reunión familiar, es la famosa regulación de la conducta de la que hablábamos. Exacto. Eso sí se regula. Esa sí se regula, y esa sí mejor dicho, más que regularla, se entrega una herramienta diferente. La sola frase es decir: mamá, esto me desagrada, este adulto me desagrada, no me obligues a saludarlo de pico, no me obligues a darle un abrazo, esta comida no es de mi agrado, puede ser una respuesta más adaptativa. Desagrado, sobrepasar el límite. Listo. Vamos a hablar un poquito de la sorpresa. Esto en los adultos lo hemos perdido mucho, y la sorpresa es una emoción que me genera mucho bienestar, porque nos la han anulado un poquito, es como si no estuviera tan bien sentirla, y es admirar la magia de lo nuevo.
No sé si les ha pasado cuando tienen hijos que uno empieza a reconocer nuevamente esas cosas que ellos ven por primera vez. Y si uno se pega a eso, empieza a experimentar tanto bienestar, porque uno empieza a decir, un caballo, cosas novedosas que para los niños. Exacto. Hay una cosa en el campo, pensando en un recorrido por nuestros municipios, va uno caminando y se encuentra esas maticas que llaman dormilonas, la cara de un niño, y a mí me pasó hace poco, y vuelve uno, sí, yo como me asombré la primera vez que vi esa matica dormilona. Y se me volvió paisaje, ¿no? Exacto, y para nosotros ya, no, sí, es una dormilona. Exacto, entonces pegarnos de eso que a ellos los sorprenden para nuevamente sorprendernos será algo que nos genere mucho bienestar. Me sorprendo cuando admiro la magia de lo nuevo. Sorpresa. Ahí se genera la sorpresa, en la admiración de lo nuevo. Exacto. La gratitud. La gratitud, como les enseñaba ahorita, un ejercicio muy valioso que habla de me siento agradecido cuando me doy cuenta de lo que me rodea. Será una emoción que me va a permitir nuevamente valorar esas pequeñas cosas que hemos vuelto paisaje. Cuando yo tengo de verdad el hábito todos los días de tener que dar gracias por algo que me sucedió hoy. Nosotros lo hacemos con nuestro hijo. Cuando empieza a repetir lo mismo de gracias porque tengo una casa, porque tengo unos papás, le decimos no. Pues eso es muy importante, ser agradecido, pero encuentra algo durante el día que te haya generado gratitud, que por lo que estés agradecido. Hoy, ¿qué te pasó? Y van a ver que hay una fuente inagotable de bienestar, porque uno empieza a tener una percepción más positiva del entorno y de su vida. Muy bien, avancemos acá con la frustración. Siento frustración cuando me encuentro con los límites que establece el mundo. Lo hablábamos ahora, muy bien explicado. Cuando hay una barrera de la cual yo quisiera pasar de largo, pero tengo que hacer caso a un sistema, a una norma, a unas reglas, a unos límites, me siento frustrada. Cuando no me dejan hacer lo que me da la gana, básicamente. Hay frustración. Una emoción muy bonita, el orgullo. El orgullo también nos lo hemos anulado mucho. Nos da pena. Somos una cultura que la modestia o la falsa modestia se ve como un valor y no es así. Si tenemos logros, validémoslo y mostrémosle a los hijos cómo hacerlo. Esto impacta la autoestima directamente. Es una cosa muy importante que como adultos tenemos que empezar a decir por la noche, en la hora de la comida, cuando estemos todos juntos, al esposo, ¿sabes qué? Me siento súper orgulloso de lo que hoy me pasó porque hice esto diferente de los demás, aporté esto a mi entorno laboral, logré esto. Eso es muy difícil, uno siempre está orgulloso de los demás, pero casi nunca de uno mismo. O por lo menos no se alienta a expresarlo en público. Es una emoción que genera bienestar. Lo esconde uno tras de la modestia, Exacto. Y es una habilidad social básica, aceptar cumplidos, que los demás nos digan, esto está muy bien, uno debería decir, sí, me gusta tanto, estoy orgulloso, mucho bienestar genera sentir orgullo. Leo, ¿cuál tiene ahí? Me gusta esta, la tristeza, y dice, la tristeza se origina cuando me siento triste. ¿Cuándo me siento triste? Cuando extraño algo o a alguien, cuando extraño, me parece que es fundamental esa palabra. Ajá. Extrañar. Tristeza. La ternura. Esa me gusta, la ternura. Siento ternura cuando mi sensibilidad se despierta. Exacto. Y esa sensibilidad, hablando de gestión de emociones, se puede poner en marcha. Volvámonos sensibles, permitámonos como sociedad ser sensibles a las cosas. Es posible que la hija de Liliana, que tiene ganas de llorar y no sabe por qué, tenga ternura, ¿no? Exacto, esté sintiendo ternura. Mucho papá por ahí que nos cuesta a veces poner cara de tiernos y reconocer que sentimos ternura. Y muchos hombres, además, en general, que son esos patrones que no queremos que se repitan. La ternura no es pa' macho. Y tenemos, finalmente, la alegría. La alegría la dejé de última para cerrar el tema porque cuando hablamos de la importancia de la gestión de emociones, tenemos que entender que cuando podemos disfrutar de lo que hacemos es porque nuestro cerebro activa la alegría. Imagínense, tan importante es la gestión de emociones, que es la que nos permite disfrutar. Si no existieran las emociones, si no estamos en contacto con ellos, ni siquiera podríamos disfrutar, que es cuando aparecen ciertas enfermedades como la depresión, que nos permitan disfrutar de lo que hacemos. Es que la alegría es una sola y es tan grande que abarca todas las demás, porque si no existiera la alegría, ¿cómo podríamos expresar lo que sentimos haciendo esto con todo el amor? Con todo el amor hicimos este programa de hoy, se nos acaba el tiempo, queda claro entonces lo importante de aprender nosotros los adultos a identificar nuestras emociones
para así lograr que los chiquis, quienes están a nuestro cuidado, a nuestro cargo y son nuestra responsabilidad, tengan un absoluto dominio de ellas para que sean niños felices, auténticos, capaces, autónomos y libres. A ustedes los esperamos de nuevo mañana a las 4 de la tarde con todo el amor. Chao. Chao, chao. Llegaste a nuestras vidas dando a todo otro color y mirándome en tus ojos solo quiero ser mejor. Tú eres un poco de mí, yo quiero ser todo a tu favor, construyendo nuestro propio mundo con todo el amor y crecemos juntos con todo el amor, con temores y alegrías, sueños, dudas, triunfos, tropiezos y aprendemos. Coleccionando recuerdos malos y buenos, pero con todo el amor.